Señor Premier, hemos escuchado un largo discurso, pero la situación nos obliga a centrarnos en la pandemia, en el problema que estamos afrontando en este momento. Y si nos centramos en este problema que estamos atravesando, usted no ha dicho nada de lo que esperaban escuchar el día de hoy el 70% de los informales. Básicamente lo que usted ha mencionado, los gastos, los préstamos, son para ese 30% formal. Entonces la expectativa de este discurso no estaba en ellos, sino básicamente en el 70% de informales, aquellos que se ganan la vida limpiando casas, vendiendo como ambulantes, lavando ropa, porque esa gente, para esa gente, esto es cuestión de supervivencia. ¿Me muero de COVID o me muero de hambre? ¿Cuál me duele más? Y usted no ha dicho nada para ellos. Tampoco ha dicho nada importante o interesante para los micro y pequeños empresarios. Se les está dando préstamos, pero cuando uno les pregunta, son pocos los que han recibido los préstamos. Es más, hay pequeños y microempresarios que dicen, ¿para qué voy a pedir préstamos si no puedo abrir mi tienda, si no puedo abrir mi taller? ¿Para qué me endeudo más? Y no ha dicho usted, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Congreso aprueba una ley para que se le devuelva a los afiliados de la ONP su dinero? Usted no ha explicado al Perú, al pueblo, no le ha dicho, señores, si se hace esto, lo que ocurriría en el Perú con la economía sería lo siguiente. Entonces usted de alguna manera sigue alimentando secretamente ese deseo de los peruanos que están buscando de dónde rasguñar algún poco de dinero y se está haciendo cómplice de eso, al no explicar claramente qué es lo que pasaría. No ha dicho usted, a pesar de que es una preocupación permanente del Ejecutivo, ¿qué pasaría si se congelan las deudas y préstamos? Es una preocupación que la tiene el presidente, que la tiene usted, que la tiene la ministra de Economía. ¿Y por qué no ha expresado usted en su discurso claramente qué es lo que sucedería en el Perú si efectivamente se aprueban leyes como estas? ¿O pretende quedar el Ejecutivo como el bueno de la película y que el Congreso es el que decide? Ustedes son los responsables del presupuesto y ustedes son los que deberían hacer ver al pueblo qué es lo que pasa con una u otra decisión, y no lo ha hecho. Déjeme decirle, señor Premier, que en esta batalla contra el COVID están perdiendo. Están perdiendo la batalla contra el COVID. Pero ¿es culpa exclusiva de este gobierno? No es culpa exclusiva de ustedes. Es culpa de lo que viene sucediendo desde gobiernos anteriores, donde las prioridades para las obras públicas las determinan los poderosos. Es culpa de los que nos hicieron construir, por ejemplo, esta carretera que va por toda la selva y llega a Madre de Dios, donde usted puede acampar en la pista. Nos vendieron la idea que una vez que esté terminada iba a entrar toda la mercadería de Brasil por ahí. Falso. No se ha podido hasta ahora hacer un sistema de salud integral. ¿Por qué? Porque lógicamente los que imponen las prioridades en las construcciones son los poderosos. Y ellos, ¿qué les conviene? Construir hospitales, no postas, no centros de salud, la primera línea, que es la básica. Si hubiésemos tenido una primera línea realmente poderosa, no se hubiese extendido tanto el COVID, porque aquí en el Perú estamos acostumbrados. Me duele el ojo, quiero ir al oftalmólogo. Me duele la barriga, al enterólogo o al gastroenterólogo. Cuando sabemos perfectamente que países que tienen su sistema de salud totalmente desarrollado, hay médicos de familia, y si uno no pasa primero por la primera línea, por el centro médico,
y no es derivado al hospital por el médico de familia, no lo aceptan en el hospital. El hospital es lo último. Sin embargo, no se ha hecho en diferentes gobiernos, porque claro, más rentable es construir hospitales y dejarlos a la mitad. Además, ¿sabe por qué están perdiendo esta guerra? Porque a pesar de que efectivamente yo aplaudí, fui uno de los que estuve de acuerdo y aplaudí la decisión del presidente de ordenar una cuarentena. Me pareció estupendo, fue lo mejor. Pero ¿qué pasa? Que no han tenido cómo ejecutar realmente la cuarentena. La cuarentena, después de 6 semanas, se volvió más virtual que cuarentena real. El hambre hizo salir a la gente. ¿Y eso por qué? ¿Tienen ustedes la culpa? No, no tienen la culpa. Porque desde que se creó el servicio militar voluntario, que fue idea del gobierno del señor Fujimori, o más tal vez idea de Montesinos, no lo sé, para quedar bien con la población, dijo ya tenemos, ya no tenemos problemas con nadie, servicio militar voluntario. Bien, vienen momentos mucho más difíciles y se suma la inseguridad ciudadana a esto. Pero lamentablemente el bienestar general que descansa sobre la seguridad nacional y el desarrollo sostenible se ha pensado solamente en el desarrollo y se dejó de lado la seguridad nacional. Es por eso que actualmente aquí en Lima tenemos aproximadamente 6.000 policías y 2.000 militares, 9.000 hombres patrullando para cuidar 10 millones. Cuando bajen los cerros, cuando baje la gente de los cerros a querer saquear en la parte plana, ¿quién los va a detener? ¿Los soldados creen que van a disparar su fusil? ¿Un fusil de guerra que puede atravesar a 6 personas al mismo tiempo? Los oficiales ya no van a dar esa orden de atacar al pueblo, porque saben que se van a ir presos. Tenemos ya experiencia en eso. La policía le dieron los recursos que necesitan. De los 130.000 personas que tenía la Fuerza Armada, ahora solamente le autorizan 35.000. Han tenido que llamar a las reservas. Es personal que está cansado física y mentalmente y que no tiene armas adecuadas, armas no letales. Así quieren controlar a la población. Denle 2 o 3 meses más, cuando comiencen los asaltos a diario, cuando la gente tenga más miedo a salir por los asaltantes que por el COVID mismo. Se enfrentan ustedes a un Congreso poderoso, porque ustedes así lo han hecho, porque están en campaña prácticamente todas las bancadas para el 2021. Entonces tienen que ser populistas. Y eso tiene que asustarlos, porque se pueden aprobar leyes que perjudican al país y ustedes no van a poder hacer nada, porque lógicamente este Congreso puede aprobar por insistencia lo que le dé la gana. Miren el poder que tiene este Congreso y ustedes no pueden disolverlo. Ya se pasó la oportunidad. Entonces están en verdaderos problemas. Yo quiero hacer una comparación de lo que están sufriendo ustedes con lo que sufrimos los militares en la época de emergencia. Primero, nos enviaron a los militares solos. El Ejecutivo está solo en esta lucha. Segundo, era la primera vez que ocurría algo tan singular. En los 2 casos es igual. Tercero, no tenían experiencia, no sabían cómo combatirlo. En el camino se fue haciendo, el camino se fue aprendiendo en ambos casos. Y en el caso del terrorismo, se acabó de entender y aprender cómo luchar contra Sendero Luminoso después de 5 años. Los delitos aislados que se cometen y que se cometieron tanto en la zona de emergencia como ahora con la pandemia, en la zona de emergencia con asesinatos, muertes, desapariciones, casos aislados, aquí también tienen casos aislados. Hay
gente que está robando, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en las municipalidades, en la misma Contraloría, mientras lo que sucedió en el terrorismo, dijeron que todos eran responsables y solamente alcanzó a las Fuerzas Armadas, ahora todos ustedes son responsables y le va a alcanzar hasta el presidente. Y yo les aseguro que ya tenemos en este momento, en 3 meses, 4.000 muertos, mientras que en la lucha contra el terror, en 10 años hubieron 25.000 muertos. Ustedes están acumulando mucho más. Y el gran problema es que a usted, señor Premier, a ustedes, señores ministros, y al señor presidente Vizcarra, dentro de 3, 4, 5, 6 años lo vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados, porque en eso son expertos las ONGs. ¿Ustedes creen que se van a ir del gobierno sin ninguna responsabilidad? De eso se van a encargar las ONGs, de determinar que hubo homicidio culposo, que hubieron muertes porque ustedes tomaron o no tomaron tal decisión, de que hay que ver los derechos humanos de los fallecidos, de que hay que darles cosas, hay que darles casas, etcétera. Y ustedes van ahí al banquillo de los acusados y que no les sorprenda que van a terminar en la cárcel. Señor presidente, quiero terminar explicando y dejando bien en claro que este Congreso no es igual al disuelto. Bien, en mi bancada no tenemos un WhatsApp donde nos digan al final de esta discusión que demos asuntos protocolares, que demos aplausos protocolares. Y eso es bueno, porque vamos a votar a conciencia. Y quiero terminar diciendo que a pesar de todo lo que he dicho, y vuelvo a repetir, han cometido errores que tienen que subsanar, tienen que tomar un rumbo que realmente nos haga ver la luz al final del túnel. A pesar de eso, considero que sería suicida quedarnos en este momento sin gabinete ministerial. Tienen que tener la libertad para seguir con esta lucha. No es posible negarle la confianza al gabinete en estas circunstancias, en plena guerra. Con el solo hecho de tener aquí al Premier y todo su gabinete durante horas, estamos atrasando. Por cada minuto que están acá sin cumplir su función, posiblemente esté sucediendo la muerte de una persona por cada minuto. Eso es todo lo que quería decir y le agradezco, señor presidente, que me haya dado el tiempo necesario para poder expresarme, a pesar de los inconvenientes que siempre me ocurren aquí en el Congreso. Parece que alguien me oye acá, señor presidente, que quede constancia de eso también.